Bien, el tema que a mí me toca es en el tema del andamiaje jurídico. Para esto, obviamente, en una reunión previa me pidieron precisamente una de las dinámicas que se suele presentar con los diputados y senadores. Esta dinámica pretende de alguna manera dejar en ustedes la reflexión de que el sector social, la figura asociativa debe de ser el cooperativismo, así como en el sector privado hablan de las sociedades anónimas. Y que además el cooperativismo provee de un concepto de vida en lo económico, en lo político y social que va mucho más allá de lo que, por ejemplo, provee el concepto de sociedad anónima. Sé que el tema de lo jurídico es muy árido y por eso ideamos esta dinámica que le hemos llamado, digámoslo con películas, para atraer la atención de ustedes y hacerlo lo más ameno. Sé que a veces este tipo de procesos son muy largos, cansados, pero bueno, aquí la intención es que dejemos 3 o 4 cosas en ustedes. En esta dinámica vamos a presentarles lo que para nosotros es el diagnóstico de lo que hoy vive el mundo entero, obviamente partiendo de qué fue lo que causó esta situación y bueno, después finalmente lo que podrían ser las propuestas para que esta gran casa que tenemos, que es nuestro mundo, pues empiece a caminar en favor de toda la humanidad. Antes de iniciar, yo en esto quisiera arrancar con lo que es la escena, por ejemplo, de Michael Douglas, que entremos como un tema reflexivo. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día después de este concepto de capitalismo y neoliberalismo que se ha perpetuado prácticamente ya en todo el mundo? Aquí en la escena Michael Douglas habla precisamente de lo que hoy nos espera, sobre todo dirigiéndose a jóvenes como ustedes. Arranquemos con esta parte. ¿Sí nos dan audio? ¿Puedes regresar, por favor? Ahora sí. ¿Puedes bajar un poquito la luz esta? Están prácticamente jodidos. Aún no lo saben, pero son la generación ninja. Ni ingresos, la avaricia es buena. Y ahora también es legal. Pero amigos, la avaricia lleva a mi cantinero a comprar 3 casas que no puede pagar, sin depósito, y la avaricia lleva a sus padres a refinanciar su casa de $200,000 por $250,000. Y con esos 50,000 extras se van de compras, compran una televisión de plasma, celulares, computadoras, una camioneta. Oigan, ¿por qué no una segunda casa de paso? Porque nos consta que los precios de las casas en este país siempre suben, ¿no? Y fue avaricia la que hizo que nuestro gobierno bajara las tasas de interés al 1% después del 11 de septiembre, para que todos gastáramos de nuevo. Le ponen nombres raros para miles de millones de dólares en créditos, MOs, CDOs, SIBs, ABS. Honestamente creo que solo 75 personas en el mundo saben qué son. Pero yo les diré qué son. Son ADMs, armas de destrucción masiva. Cuando estuve preso, la avaricia se volvió más avara, con un poco de envidia mezclada. Los fondos de inversión se embolsaban 50, 100 millones de dólares al año. Y el señor banquero miró y dijo, mi vida se ve muy aburrida. Y empezó a apalancar sus intereses al 40, 50 a 1 con tu dinero. No el de él, el tuyo. Porque pudo. Ellos deben prestar, no ustedes.
Y la belleza de eso es que nadie es responsable. Porque todos nos creímos sus cuentos. Y por último, señores, 40% de todas las ganancias de las empresas norteamericanas son por servicios financieros, no por producción de cosas que tengan que ver con las necesidades de la gente. Y todos somos parte de eso. Bancos, consumidores, el dinero viaja en círculos. Tomamos $1 y lo saturamos de esteroides y lo llamamos apalancamiento. Yo lo llamo banca de esteroides. Me consideran muy listo cuando se trata de finanzas. Eso fue fantástico, viejo. Y tal vez estuve demasiado tiempo preso, pero ahí pude mantener la cordura, mirar entre los barrotes y decir, oigan, ¿todos afuera se volvieron locos? Está clarísimo para los que ponen atención. La madre de todos los males es la especulación. Deudas apalancadas. En pocas palabras, préstamos a ultranza. Y siento decirles esto, pero es un modelo financiero podrido. No funciona. Es sistémico, maligno y es global. Igual al cáncer. Es una enfermedad que hay que combatir. Cuando revisamos la historia de la humanidad, por ejemplo, en el tema de dominantes y dominados, países, hablando concretamente, siempre habíamos escuchado, por ejemplo, de dictadores con nombre y apellido. Sin embargo, en los últimos tiempos, pues ha aparecido un dictador que en lo particular, pues no tiene rostro. Sin embargo, está en todas partes. Un dictador que también tiene dos generales, un general que se llama capitalismo y un general que se llama neoliberalismo. Este último que ha sido mucho más fuerte, más enérgico, más duro, y que para esto también esta dictadura ha impuesto una religión llamada economía. Y sigo diciendo que es una religión, puesto que finalmente tiene sacerdotes y sacerdotisas en cuyas palabras y prédicas pues hay más desatinos que aciertos, y sin embargo hasta la fecha se nos siguen imponiendo como dogmas de fe. Una extraña dictadura que va sometiendo voluntades y que va castrando mentes. Esta dictadura que ha desvirtuado el equilibrio espiritual y que prostituye nuestros valores, que por ejemplo explota al pobre y le llama a eso suerte, que recompensa la pereza y le llama ayuda social, que abate a nuestros condenados y le llama justicia, que abusa del poder y le llama política, que promueve la codicia de los bienes de nuestro vecino y a eso se le llama tener ambición, que promueve estados de derecho al máximo, que convierte también en las máximas de las injusticias, que ridiculiza valores establecidos por nuestros pueblos ancestrales y a eso le llama obsoleto. Una dictadura que acaba con los estados e impone gobiernos. Una extraña dictadura que quita el pico y la pala, la herramienta o el arado y la cambia por armas para que el ser humano vaya hasta el otro lado del mundo a confrontarse con su prójimo, dizque por conceptos abstractos de patria y de solidaridad, de soberanía. Una dictadura que ha hecho del ser humano un recurso humano, un commodity más. Una dictadura que tiene ejércitos por todas partes del mundo llamados intermediarios, que se encargan de apropiarse de la riqueza producto del trabajo de millones de seres humanos.
Y entre estos comandos especiales, sin duda están los intermediarios del sistema financiero, llamados banqueros. Estas son la casta especial y predilecta del dictador llamado mercado, que ha hecho del dinero un santo y que se le venera en templos llamados bolsas de valores, en el que con salmos al lucro desmedido y a la especulación se juega con el patrimonio, el hambre y el destino de seres humanos. Y que, como atinadamente dice el padre Marcos Linares, un luchador social en Michoacán, promotor de empresas sociales, dice, y que solamente opera con 2 mandamientos. Mandamiento número 1, joder al que se deje. 2, no te apendejes. Sin duda que el capitalismo no fracasó, al contrario, mostró su total éxito, ya que el concepto del capitalismo nunca fue promover igualdad y distribución de la riqueza, sino la máxima rentabilidad. Por ello, pues el mundo entero está viviendo esta situación. México no es la excepción. En esta parte, precisamente, quiero presentarles a manera de una especie de dinámica de la historia de lo que hemos denominado la historia de los 3 hermanos en México. Para esto quiero hacer una especie de reflexión de cuál sería lo que motivó a que la gente viviera en comunidad y cómo se reglamentó esto. Miren, si analizamos de manera muy breve, cuando el ser humano empezó a vivir aquí en la tierra, pues originalmente estaba por separado y finalmente lo único que hacía era seguir los alimentos. O sea, no tenía ningún arraigo, era nómada. En algún momento tuvo control sobre el tema de la crianza y en el tema de poder sembrar sus alimentos. Cuando se dio esa situación, empezó lo que dice algún pensador ruso, dice, empezó el problema, porque fue cuando alguien dijo, esto es mío, y todos los demás se lo creyeron. En ese momento se empezó a dar el concepto gregario, a darse las comunidades, etcétera, etcétera. Para no irnos en tanto rollo de esa parte y pasar realmente a la parte de esta historia jocosa, es que finalmente al vivir en comunidad se tuvo que trabajar un contrato social que garantizara la armonía de las relaciones humanas en comunidad. Y eso a través de todo el tiempo y todo eso, pues es lo que le llamamos hoy en día la famosa Constitución. Ese es el famoso contrato social. Bien, en ese contrato social, si me das un poquito, me mandas a la diapositiva, en ese contrato social que refiere precisamente para armonizar las relaciones de los mexicanos, llamada Constitución, reconoce en su artículo 25 3 hermanos que concurren a la economía del país. Un sector público conformado por las instituciones, empresas y todas las dependencias de gobierno, que se podría considerar de alguna manera el hermano mayor, considerado como un Estado, que trata él de armonizar las relaciones de la gran casa llamada país. Un sector privado, que es las empresas precisamente del sector privado, con el instinto especulador de lucro, que aquí el tema no es criticar si es bueno o malo. Muchos de los avances logrados a lo largo de la humanidad, en gran medida también está por este emprendimiento del sector privado. Pero finalmente hay un contrapeso, y este contrapeso es también un sector social conformado por organizaciones, por una sociedad que no necesariamente promueve el lucro, la especulación, sino que actúa bajo conceptos de solidaridad y de ayuda mutua. Bueno, aquí la historia de cómo es que se hizo todo este despapalle en nuestro país es que estos 3 hermanos en algún momento se reúnen. Esto se habla que ocurrió prácticamente más o menos hace 35, 40 años, y que es cuando se reúnen los 3 hermanos. El medio hermano, llamado sector privado, se acerca con los otros 2 y le dice a
al hermano mayor, gobierno, sector público, le dice, creo que ya somos mayores, creo que tú ya hiciste demasiado por nosotros y mereces que te ayudemos. Si me permites, yo puedo trabajar por ti y yo puedo generar riqueza, yo puedo generar bonanza. Déjame trabajar ahora a mí el país y verás que puedo sacar suficiente riqueza. En realidad, dijo que iba a generar riqueza, nunca dijo que iba a ser para todos, les vuelvo a reiterar. Bien, así es como se da esta situación. En algún momento, el Estado cedió precisamente esto, cedió su cancha y permitió que en su cancha empezara a interactuar el sector privado. Bien, lo primero que empieza a hacer este famoso sector privado, pues empieza a hacer el adelgazamiento de ese sector público. Y no está por demás lo que ustedes ya conocen, pues empiezan a deshacerse de las empresas paraestatales, que dicho sea de paso, nuestra Constitución dejó muy claro el concepto de una economía mixta, no por capricho ecléctico de querer decir entre socialismo y comunismo, que esto en realidad no tiene nada que ver en esto, ni socialismo, ni comunismo, ni los partidos políticos, nada tiene que ver de esto. En realidad es un concepto simplemente de reconocimiento de que hay tres sectores ampliamente reconocidos en prácticamente todas las constituciones. En algunas veces le llaman el tercer sector, el sector social, pero siempre existen estos. Son los contrapesos de esta sana convivencia a la concurrencia de la economía. Bien, cuando empieza el adelgazamiento, empieza la falta de ingresos para el gobierno, para el sector público, se da alguna situación. Aquí nos vamos, por ejemplo, a una primera escena donde, por ejemplo, este amigo en esta escena de la ley de Herodes, Armendáriz representa a este sector privado ya puesto por arriba en el sector público, y como el sector público, cuando empieza a fallarle los recursos para realizar todo el tema de la armonía de las relaciones, pues le dice, oye, ya no me da. Veamos qué pasa en esta escena de la ley de Herodes. Es que se acabó el presupuesto y así está difícil. Faltan muchas cosas. Tú imagínate si todos me pidieran lo que tú. Pues no hay dinero que alcance. Si se acabó y ni modo. La verdad, licenciado, yo tenía la idea de hacer todo como dijo, eso de la modernidad y la justicia social, pero la verdad, licenciado, así está difícil. Te voy a ayudar. Siéntate. Ahí tienes. Es un compendio de las leyes federales, las del Estado. ¿Tengo que leerlo todo? No, Valentina. Es para que tengas presupuesto. Si lo sabes usar, ya verás cómo a todo mundo le puedes sacar algo. Entre multas, impuestos, licencias. Si la usas la ley a tu conveniencia, ya está todo listo. Recuerda que en este país, el que no tranza, no avanza. Pero me los voy a echar encima. Si ya de por sí en San Pedro la gente no respeta mucho a la autoridad. ¿A la autoridad? Ven, te voy a enseñar lo que es la autoridad. Espérame. No, licenciado. Ándale, hombre, con toda confianza te digo. Pégame aquí. Ven para acá, Valentina. Ven para acá. ¿Ya entendiste? Mira, yo soy tu jefe, tu superior. ¿Me entiendes? Y el que infringe la ley, pues se enfrenta a la autoridad y te castiga. Yo soy la autoridad. Pero es que la gente de San Pedro es muy salvaje, licenciado. Usted sabe que al anterior alcalde le cortaron la cabeza. Le cortaron. Un remedio. Ahí tienes. Dale, hombre, tómala. Si alguien te amenaza con un machete, le sacas la pistola y vas a ver cómo nadie se te pone al brinco.
Guárdala, güey, guárdala, métetela ahí adentro. No vais a matar a algún cabrón por ahí. Y recuerda que todo lo que está aquí en este librito, que diga poder ejecutivo, legislativo y judicial, eso eres tú. La máxima autoridad de San Pedro de qué madres o cómo de los Aguaros. San Pedro de los Aguaros, ¿eh? Ya tienes. Dale, guárdate la pistola. Gracias, licenciado. Ahí tienes. Y ahora sí, el librito y la pistola a ejercer la autoridad. Ándele. Muchas gracias. Con permiso. Pásale. Bien, recuerden que esa Constitución, precisamente, ese es el contrato social de todos los que integramos este gran país. Y bueno, obviamente se dan las directrices de decir, bueno, pues si no te alcanza, empieza a manipular la Constitución. Y obviamente la manipulación pues siempre va a ir en el sentido de perjudicar a otros los sectores. Definitivamente el sector privado nunca iba a ser modificado. ¿Y cuáles son de las primeras situaciones que se empiezan a dar? Pues efectivamente que una de las distorsiones que se dan con el tema del manoseo de la Constitución, pues que se empiezan a cambiar todos los ordenamientos. Y por ejemplo, pues empiezan a cambiar las leyes. Veamos precisamente la siguiente escena como parte pues emblemática de lo que les estamos comentando. Sigamos. Todo juicio. Esta tampoco sirve. Apunte, Peck. Artículo, el número que sea. En vista de que los acontecimientos recientes han afectado de manera sustancial los ingresos del municipio, se decreta que a partir de hoy, 9 de octubre de 1949, sin excepción, todos los habitantes de San Pedro de los Aguaros tendrán que pagar un impuesto adicional por la tenencia de la tierra, así como por las vacas, puercos, burros, guajolotes, gallinas y cualquier otro animal conocido o por conocerse. Caray, licenciado, la gente está muy amolada. No es justo cargarles así la mano. Mire, Peck, no exagere, que todo lo hago por el bien de la comunidad. Ahora que yo sea gobernador y usted sea presidente municipal, ahí le hará como quiera. Y no me distraiga que se me va la inspiración. Sigamos. A partir de hoy, se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales, pasando de 6 a 12, no, a 20 años, pudiendo reelegirse hasta por 4 periodos. Uno nunca sabe. O sea, observen esta parte emblemática donde está la Constitución y arriba una pistola ahí en esa mesa. ¿Qué cosa? ¿Qué? Que ya no le queda nada. Que a lo mejor después de la cosecha le puede pagar. No. Dígale que lo siento, Peck, pero no por unos cuantos vamos a retrasar el progreso de las mayorías. Ni modo, enciérrelo al que sigue. Bien, pues empieza a distorsionarse esta convivencia y prácticamente el tema que hoy se maneja, una vez manipulada la Constitución, es de que ya no armoniza, ahora es de tolerancia, pero como ustedes conocen ahora la historia, es la tolerancia solamente en un sentido, que se le tiene que tolerar al sector privado y al sector público en sus excesos, y el que tiene que aguantar es un sector social. Bien, esa es una de las primeras distorsiones que ustedes como país lo estamos viviendo, unos excesos de impuestos que van sobre todo al que trae el dinero en la bolsa y que no gravan la riqueza de los grandes capitalistas. Por otra parte, ¿qué pasa en el tema de los valores? Pues evidentemente también cambian. Veamos esta escena. Y si de veras quieres quedarte con mi puesto, no quiero problemitas como el de San Pedro. Mira que linchar a un presidente municipal cuando el presidente alemán habla de modernidad y de justicia social. Ya ni la chinga, Ramírez. Encuentra un tipo que no sea muy listo. Va a estar 3 o 4 meses en el cargo. A ver qué le parece.
¿Este quién es? El menos malo. Pero se da baños de pureza. Andaba renunciando al partido en las elecciones. No. ¿Y este? Lo contrario, el manotas le dice. No creo que quiera aceptar un puesto tan jodido como presidente municipal de San Pedro. Y este que se parece a Tintán, Vargas. Lleva años en el partido. Entró conmigo. Es buena persona, yo creo que sí acepta. ¿A qué te refieres con buena persona? Que es medio pendejo. Este es el bueno. O la escena, por ejemplo, muy cortita también del tema del bautizo de las famosas pistolas entre los narcos. Yo te bautizo con el nombre de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con la banda sinaloense los fueron a sepultar y dos madrecitas lloran sin poderse consolar. Bien, pues el concepto de caridad, de ayuda, de solidaridad, pues cambian radicalmente y hoy en día las virtudes máximas en este estatus que se vive es el de la ambición, el de tener la avaricia y el de ser astuto. Finalmente los conceptos como los que se promueven dentro del sector social pues no tienen cabida. Por eso hoy en día, ¿cuál es la mayor virtud, por ejemplo, de un intermediario? Un intermediario que es capaz, por ejemplo, apropiarse de la siembra de un campesino que puede trabajar 8 o 9 meses en su hectárea y que esa hectárea, si él consume ese maíz que produce, podría ser obviamente tortillas, tamales, pozole, lo que usted quiera, y que le podría dar para vivir todo el año. Sin embargo, si esa hectárea la vende al intermediario, no tiene a veces ni para vivir ni 3 meses. Sin embargo, ese intermediario, el astuto, se apropia de eso y simplemente por pasarlo de manos puede llevarse rendimientos bestiales del 300, 400, 500 pesos, sin siquiera hacer un mínimo esfuerzo. Entonces, la astucia es una de las máximas virtudes en esto y los conceptos, insisto, nuestros valores tradicionales pues van cambiando totalmente. ¿Qué pasa? ¿Cuál traes el siguiente? Aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo? Otra gran distorsión es en el tema, por ejemplo, de los actores informales e informales que empiezan a ocupar el lugar de un Estado que se convirtió en gobierno y que hoy está adelgazado y que no es capaz de poder satisfacer las necesidades de todo un país. Esta escena es interesante. Veamos cuando se reúne, por ejemplo, un capo en una escena de esto de Rápidos y Furiosos allá en Brasil. Escuchen, me encantaría extender mis operaciones en sus países, pero francamente, sus métodos son demasiado violentos. Les contaré una historia. Hace 500 años, los portugueses y los españoles llegaron aquí para quitarle las tierras a sus nativos. Llegaron los españoles con sus armas, queriendo probar quién era el más fuerte. Los nativos asesinaron a los españoles. En lo personal, prefiero el método de los portugueses. Llegaron con obsequios, espejos, tijeras, esas tonterías. Cosas que los locales no podían conseguir solos. Para seguir recibiéndolos debían trabajar para los portugueses. Y por eso los brasileños hablan portugués. Ahora, si dominas a un pueblo con violencia, tarde o temprano peleará, porque no tienen nada que perder. Y esa es la clave. Yo voy a las favelas y les doy algo que perder. Electricidad, agua potable, escuelas para sus hijos. Y por esa gota de mejor vida, soy su dueño. Pues esto deja muy claro lo que vivimos, por ejemplo, en México. El padre, siguiendo con uno de los trabajos que ha realizado el padre Marcos Linares, sobre todo él trabaja en Michoacán, ha trabajado, y él lo comentaba en una conferencia, decía, efectivamente podemos entender
que los narcos realizan una actividad ilícita, etcétera, etcétera. Dice, pero hazles entender, por ejemplo, a las zonas marginadas de nuestro país, donde ellos estaban muriendo de hambre, y donde llega un tipo de estos y les da semilla, les da tractores, les da riego, les adelanta dinero y empieza a mover la economía de esas zonas marginadas. Se puede entender que la actividad es ilícita totalmente, pero era más apremiante que esa comunidad se mantuviera con vida. Bueno, pero esas son las distorsiones. Pero también hay empresas que siendo legales no necesariamente hacen prácticas morales. Un ejemplo que se cita es, claro, el tema, por ejemplo, de los desaparecidos, de la gente que cruzaba nuestro país prácticamente hace 13 o 14 años y que utilizaba medios de transporte legal, los camioneros, los de camiones foráneos, que los llevaban hasta la frontera o los que daban los servicios de hospedaje, etcétera, etcétera. Empresas legalmente constituidas, pero que sabían a quién estaban llevando y por los grandes márgenes de utilidad que les dejaban, nunca mencionaban a las autoridades la cantidad de maletas que llegaban a frontera y que nadie las reclamaba. Y eso ocurrió prácticamente durante 10 años. Esos son los tipos de distorsiones que se van dando. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el concepto del consumo? Aquí hay una dinámica, un sketch interesante de Eugenio Derbez que habla precisamente de la crítica al consumismo que se nos ha impuesto. Ay, espérame. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué? No, nada más voy a llevar estos libros. ¿Libros? ¿Ya viste lo que cuestan, Vivi? No, mija, no. Aprende a ahorrar, mija. O sea, no compres por comprar. Bueno, entonces, ¿para qué compras este Bimector Teaxial de doble posición? Ay, Vivi, yo qué sé. Yo solo sé que estoy ahorrando 50% en algo. Aprende, mija. Se aprende, no sé. Busca ofertas. Piénsale. Búscale ahorrar. No. Descuento en llantas para mini tractor de fisión refrigerado por agua pasteurizada. Si compras 7, te regalamos la octava. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas y no tus libros. Bueno, pero ¿para qué comprar llantas de tractor si no tenemos tractor? Pues por la misma razón por la que tú compras brasieres y no tienes que darnos explicaciones. En estudios recientes se habla de que si el consumismo sigue en la medida que lo está haciendo Estados Unidos, si estos 6.500 habitantes consumen al ritmo que consume Estados Unidos, necesitaremos por lo menos 7 planetas de igual de la Tierra para los recursos naturales. Más aún, se sabe que con 5 países que consuman al ritmo de Estados Unidos, los recursos naturales que ahorita se están empleando se agotarían en los próximos 100 años. Está claro que esta es una economía que no se puede sostener y más aún cuando dentro de este concepto de economía hay 3.500 millones de personas que prácticamente no están en esta dinámica de consumo. Un estudio reciente que se presentó en Davos, Suiza, habla de que en este momento el 1%, más bien ni siquiera eso, 68 individuos ostentan la riqueza de la mitad de la población mundial. Es un modelo que efectivamente pues ya está muy desgastado. Una parte fundamental es el concepto que nos dio del dinero. Veamos, por ejemplo, lo que comenta Hollande, el presidente francés. Mi auténtico adversario. En esta batalla que empieza voy a deciros quién es mi contrincante. Mi auténtico adversario. No tiene nombre, ni rostro, ni partido. No presentará jamás su candidatura y por consiguiente no será elegido. Pero gobierna. Este adversario es el mundo financiero. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues que se ha hecho del dinero una mercancía.
cuando en realidad era un instrumento para favorecer el comercio, que ha provocado situaciones como las que ustedes padecen. Hoy ustedes pueden depositar el dinero en los bancos y sin embargo ese dinero, si lo tienen en cuenta de cheques, incluso en ahorro, lo que les dan de intereses es bajísimo. Es más, está comprobado que ninguno de los bancos en este momento ni siquiera es capaz en mesa de dinero, que ya son inversiones mayores, ni siquiera son capaces de dar el tema del índice inflacionario. Sin embargo, si ese mismo dinero de ustedes se lo prestan, la tasa es del 120, del 80, e inclusive ha habido financieras apoyadas por programas públicos como Compartamos, por ejemplo, que prestan al 130% con dinero de ustedes, porque es dinero de nuestros impuestos que se van a Finsa, o que también es fondeada en la Finsa a precio de 3 para los bancos o para Compartamos, y sin embargo ellos lo colocan al 120, 130%. Se cambió también el concepto de esto. El dinero ahora es mercancía también, y obviamente solamente la mercancía tiene valor en las manos de estos intermediarios. No me quisiera alargar mucho más, nada más quisiera puntualizar en un último tema. ¿Qué pasó con la concepción de los alimentos? Desde mucho tiempo se sabe que el concepto de lucro provocó que se trabajara con acelerar los procesos de crianza de los animales, a pesar de que se sabe que esto tiene repercusiones enormes y que muchos de nuestros problemas de obesidad, de diabetes, de hipertensión, obviamente de cáncer, están relacionados directamente con lo que provocó el modelo que nos indujo un sector privado. Les quiero dejar esta escena porque esta sí es una escena pues ya real. Esto es una escena que se dio de debates en el Senado de la República y donde se estuvo puntualizando quiénes hacían el cabildeo enorme sobre esto y cómo manipulaban precisamente las leyes. Escuchemos esta parte del senador Tomás, difunto. Me llama la atención, presidente, y quiero dejar constancia de mi protesta enérgica, de mi protesta sentida por el abuso en el trámite legislativo. Un servidor presentó una iniciativa con la finalidad de que en los centros de educación básica, públicos o privados, ya dejen de ser fuente de financiamiento de los servicios básicos de las escuelas, la Pepsi, la Coca-Cola y la cerveza. En ese afán dicen en la Comisión de Salud que lleva decenas de inocuas reformas como la que bajamos el día de ayer, de querer cubrir la práctica médica con practicantes de enfermería porque no tienen capacidad para contratar médicos egresados de las universidades mexicanas. El día de hoy desaparecen del orden del día el dictamen relacionado con la imposibilidad de que en los centros de educación se siga impulsando el consumo de bebidas carbonatadas, que creo que la Comisión de Salud me abre una enorme sospecha, una terrible sospecha de que haya intereses detrás de la dictaminación de esta iniciativa y de otras más, como en el tabaco y en otros temas. Estoy consciente de la problemática nacional, absolutamente consciente. Hay cerca de 40,000 escuelas en este país que no tienen sanitarios y que los financia la Coca-Cola o la Pepsi. Este debate finalmente terminó, en aquel entonces, hablamos de la legislatura pasada en el Senado, terminó con regular las famosas envolturas de 20 gramos, 30 gramos de papitas, las galletitas de 2 o 3, etcétera, etcétera. En aquel entonces lo único que provocó es que el niño, en lugar de que antes se tiznaba la bolsota esta, pues ahora se compraba 3 o 4 de esas, y los refrescos de 80 mililitros, pues se jambaba 2. Esto ha provocado que hoy en día
tengamos el problema más severo en el tema del sector salud. Para el 2020 hay la proyección de que la capacidad hospitalaria será insuficiente para atender todo el tema de diabetes, de hipertensión, y que hoy sabemos de antemano que el gobierno incluso ya está recortando muchas de estas prestaciones porque no le es costeable. Un sector privado que se llevó las utilidades, pero que nos dejó los enfermos y que ahora el sector público lo tiene que cubrir. Como esto les podría decir una cantidad de distorsiones. Finalmente, vamos a la última diapositiva para terminar. A la siguiente, por favor. Finalmente, hoy, si quisiéramos presentarles a ustedes un diagnóstico puntual, después de que el sector privado se sumó a las directrices del Estado que convirtió en gobierno, así nos dejó. Dejó un sector público sumamente adelgazado, sin capacidad de trabajar para toda la casa. Efectivamente, un sector privado totalmente cargado de lana y un sector social sumamente enfermizo que normalmente, constantemente se le asocia con el tema de la caridad o del subsidio y que finalmente son los huevones de este país. Quisiera cerrar con esta parte de la reflexión, la siguiente. Necesitamos un sector social que esté en franca posibilidad de competir con un sector privado en una economía de mercado que le es totalmente adversa. Y para eso, pues obviamente hay diferencias sustanciales. El sector privado efectivamente tiene sociedades anónimas pujantes hacia el lucro. El sector social requiere urgentemente sociedades cooperativas. No se puede hablar ahorita de un sector social, como por ejemplo lecheras en el norte del país, que se dicen muy sociales, pero que finalmente tienen un formato de sociedad anónima. Se requiere un sector social donde se promueva el logro colectivo. Evidentemente, mucho tiene también que ver con el modelo educativo. El modelo educativo, concretamente el artículo 3 constitucional, señala claramente que la educación, aparte de laica, debe evitar la servidumbre político, económico y religiosa del individuo. Y eso no lo está haciendo. La ayuda mutua también la promueve este sector social porque no la jala intereses de especulación. Finalmente, también hay conceptos de solidaridad, donde lo que yo le haga, me lo hago a mí mismo. Ese es un concepto de vida económica, política y social diferente. En este momento, el sector social, ese es nuestro gran problema, no tiene más de 5 leyes directrices. El sector privado tiene más de 400 leyes, más de 200 leyes tienen que ver con su fomento y promoción. El sector social no tiene nada, solamente le dan migajas. Si hablamos, por ejemplo, del INAES, antes FONAES, pues hoy le dan 2.400 millones de presupuesto para un universo tan solo en el sector de ahorro y préstamo de 6 millones de individuos. Pues eso no es nada. Son migajas realmente en comparación, por ejemplo, de un rescate bancario de más de 800,000 millones de pesos. Un rescate de Sofoles de más de 60,000 millones de pesos. Un rescate carretero igual. Pero se me olvidaba, perdón. A ellos se les llama apoyos, no son rescates. Evidentemente, esta es la gran tarea de nuestro país. No puede haber sector social fuerte, vigoroso y en franca posibilidad de competir con el sector privado si ni tan siquiera hay un Estado de Derecho apropiado para él. Se requiere urgentemente un andamiaje propio para él. No se puede trabajar en un concepto de homologación donde se dice, es que todo es igual como si fuera sector privado. No es cierto, no se puede. Tanto por naturaleza y modelo de negocios son diferentes. Esa es la gran tarea que tiene nuestro país y evidentemente los legisladores de nuestro país, los legisladores de los congresos, que desgraciadamente para finalizar, en esta administración, tenemos ya muy poca esperanza de que realmente se dé una reforma estructural del sector social. Lo dijimos hasta el cansancio. La reforma financiera era una vil burla porque nunca se tomó al sector social, se tomó solamente al privado.
La reforma energética pasó lo mismo, la reforma educativa pasó lo mismo, la reforma fiscal pasó lo mismo. Y prueba de ello es que hoy en día tenemos colisión de leyes. ¿Por qué? El sector social, por un lado, la ley del impuesto sobre la renta le dice que las cooperativas de ahorro y préstamo no forman parte del sistema financiero mexicano. Pero por otro lado, la ley que regula las actividades dice, pero sí formas parte del sistema financiero mexicano. Ah, caray, ok. En la ley también que regula las actividades de las cooperativas de ahorro y préstamo dice, no eres de lucro, eres del sector social. Y sin embargo, la ley fiscal dice, no, me pagas IVA de los intereses de los préstamos. Espérate, si mi ley me dice que no soy de lucro, y lo que el IVA grava es el lucro, ¿por qué me estás cobrando? Pues así están todo, precisamente por el empecinamiento de la autoridad, del gobierno, de haber homologado todos los tratamientos durante estos últimos 30, 40 años. Y estas son las consecuencias que hoy se está viviendo en el sector social. Este es nuestro gran desafío. Bien, pues con esto yo termino y gracias por su atención.